Muy buenos días. Adelante, senador. En primer lugar, agradecerles a todos su presencia. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la presencia en el Senado de la República del coordinador de los diputados federales del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Alberto Villarreal, bienvenido. Igual nos acompaña el diputado Juan Pablo Adame, la diputada Beatriz Zavala Peniche, ay Dios, no traigo todos los nombres, la diputada Ana Paula, ¿quién se me escapa? Marcos Aguilar, de Querétaro, por cierto, y por supuesto nos acompaña el senador Héctor Larios y la senadora Laura Rojas. Aceptando que hay muchas inquietudes y en muchos temas, la intención de la rueda de prensa es darles a conocer la iniciativa para el combate a la corrupción en la contratación o en las contrataciones públicas del sector energético, que es uno de los temas más delicados en el tema de la apertura energética. Y bueno, le voy a ceder el uso de la palabra a la senadora Laura Rojas, quien la va a presentar el día de hoy al Pleno de la Comisión Permanente para que explique a grandes rasgos en qué consiste, independientemente de que le hagamos llegar la iniciativa a cada uno de ustedes. Senadora. Gracias, coordinador. Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Gracias por atender la convocatoria y muchas gracias también a mis compañeros senadores y diputados por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Bueno, pues la verdad es que el tema de combate a la corrupción es uno de los temas más importantes en la agenda del Partido Acción Nacional y debe de ser así también de importante en la agenda del Congreso. Hemos estado trabajando los integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del PAN en diferentes iniciativas desde un enfoque de cómo mejorar el marco de combate a la corrupción. Entonces, es por eso que también revisamos las iniciativas que envió el presidente Enrique Peña Nieto en materia energética, la legislación secundaria en materia energética que se está discutiendo precisamente ahora en comisiones, y nos dimos cuenta que hay omisiones importantes en materia de contrataciones públicas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. No se incluyó en este paquete de iniciativas que envió al Congreso el presidente Peña la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, ni tampoco la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni tampoco la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Y esto es fundamental, que se regulen o que se armonicen estas tres leyes para poder atajar la corrupción por parte de particulares que quieran participar en los procesos licitatorios de Pemex y de la CFE. ¿Por qué? Pues porque estos dos entes públicos cambiaron su naturaleza jurídica. Ya no son empresas paraestatales, sino que ahora son empresas públicas, empresas productivas del Estado, sin que hayan perdido su naturaleza pública. Y es por eso que tienen que ser integradas dentro del catálogo de entidades contratantes dentro de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas para que se les pueda aplicar esa ley. De no ser así, quedan fuera de esta ley federal y se genera un vacío jurídico. O sea, no hay aplicación de nuestra ley en esta materia para esas entidades, ni tampoco para la Comisión Nacional de Hidrocarburos o para la Comisión Reguladora de Energía, que también cambiaron su naturaleza jurídica de ser organismos desconcentrados de la Administración Pública Federal, ahora también tienen una naturaleza jurídica distinta como órganos reguladores, que no existe estas dos figuras, bueno, sobre todo la de empresas productivas del Estado, no existe la figura o no existía dentro de nuestro sistema jurídico. Por eso es que es tan importante la adecuación de esta Ley Federal Anticorrupción, que además se aprobó en el 2012 atendiendo compromisos internacionales que tiene México, establecidos en la Ley Anticorrupción de la ONU, en la Convención Anticorrupción de la ONU, en la de la OEA y en la de cohecho de la OCDE. En segundo término, nuestra iniciativa también propone
que quede claro cuáles son los recursos de impugnación que tienen los licitantes en un proceso. Es decir, si hay dos licitantes, dos empresas que están compitiendo en un proceso público para proveer a cualquiera de estas empresas, actualmente existe un procedimiento de inconformidad que se interpone ante la Secretaría de la Función Pública. Las iniciativas del presidente Peña eliminan esa figura y la sustituyen por un recurso de reconsideración ante las propias convocantes, o sea, es decir, la propia CFE va a tener que reconsiderar un fallo en favor de un licitante en contra de otro. Esa es una vía, y la otra vía que establecen las propias iniciativas es ir directamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través de una acción que no se especifica cuál es la acción. Entonces, ahí hay una trampa, ahí hay un vacío. Lo que estamos nosotros proponiendo es que en la ley del tribunal y en la ley del procedimiento contencioso administrativo quede establecido que esa acción correspondiente va a ser un juicio contencioso administrativo por la vía sumaria. ¿Qué significa por la vía sumaria? Que va a ser rápido. Hay la vía ordinaria, en la cual un licitante se puede tardar 1 año o 2 años y hacerle nugatorio incluso por su derecho, o la vía sumaria, en la que estamos estableciendo un máximo de 70 días para que sea resuelto el juicio. A grandes rasgos, estas son las dos partes que contiene nuestra iniciativa para poder pues combatir la corrupción en contrataciones públicas, que es pues una enorme cantidad de dinero la que se juega en estos procesos, y poder pues atajar cualquier acción de cohecho, simulación por parte de los privados que puedan participar en estos procesos licitatorios. Muchísimas gracias por su atención. Sobre el tema. Les vamos a pedir de favor que primero el tema de la iniciativa y después pasamos a otros temas. Víctor Mayén, señor. A la senadora Rojas, es una pregunta sobre esta iniciativa que presenta hoy. Si usted ve una acción deliberada del gobierno federal, el enviar este tipo de iniciativas sin un control para evitar actos de corrupción en Pemex y en la CFE. Y dos, también tiene que ver con el tema energético, pero con la posición que adopta ayer el PAN en su conjunto. Si los dos coordinadores sostienen que todavía se están fuera del debate energético hasta que no se cumplan las condiciones que pusieron ayer, de que en diputados no se legisle sobre las coaliciones de partidos políticos y los estados terminen de armonizar sus legislaciones electorales con la federal. Gracias. Lo que sí nos queda claro es que esta omisión por parte del Ejecutivo en las iniciativas que envió, deliberada o no, es una omisión muy grave. Es una omisión muy grave que se tiene que subsanar a través de estas reformas, de tal manera que podamos cerrar los probables espacios de corrupción que pueda haber en esta materia. Verónica Méndez, ¿es del tema energético? Claro que es del tema energético. Está muy interesante su iniciativa y vemos que están activos en este tema. No están manejando un doble discurso, por un lado presentando iniciativas energéticas y por el otro lado levantándose de un debate trascendental para la vida de México relacionado con las reformas secundarias en materia energética. Se lo pregunto a los dos coordinadores parlamentarios. Gracias, buenos días. Gracias, Verónica. No, por supuesto que no. Nosotros hemos sido muy claros, hemos sido muy firmes y hemos cumplido nuestra palabra empeñada en todos y cada uno de los puntos que suscribimos en el Pacto por México y en todas y cada una de las iniciativas que hemos promovido. La semana pasada promovimos una iniciativa en materia ambiental, también energética, hoy de combate a la corrupción en materia energética, porque lo que ha privilegiado Acción Nacional son las ideas y al país. Lo que nosotros señalamos ayer es que no se puede discutir o buscar acuerdos con quien no sabe honrar la palabra. Y hace rato se decía
que no se legisla en coaliciones, ya se legisló. A ver, el problema del artículo 87 de la Ley de Partidos es que esta es una nueva ley que aprobamos en el mes de mayo. Ni siquiera hemos estrenado la ley y ya se está proponiendo una contrarreforma, y la contrarreforma no tiene ningún otro objetivo que darle vida artificial a pequeños partidos políticos a través de transferirle votos que no le corresponden. Y esa transferencia por la que están peleando los partidos pequeños le significa dinero de los recursos públicos a través de prerrogativas y les significa sobrerepresentación. Les voy a poner un ejemplo. En Coahuila ha sido un gran negocio hacer pequeños partidos que se coaligan con el PRI. Hay 12 pequeños partidos locales. Cuando se reparten las plurinominales, le toca lo mismo a un partido local que sacó el 2% que a un partido nacional como Acción Nacional que sacó un 32%. Eso es lo que queremos evitar. La reforma electoral tiene como espíritu que le demos certeza al voto de los ciudadanos, que no haya sobrerepresentación y que efectivamente lo que los ciudadanos quieren y expresan con su voto sea lo que se exprese realmente en los cargos públicos y también en los porcentajes y en las prerrogativas. Entonces, si aprobamos una ley de partidos que tiene ese espíritu en su artículo 87 respecto a coaliciones, y eso lo hicimos en mayo, yo no entiendo por qué 6 semanas después están pretendiendo el PRI y el PRD hacer esta contrarreforma. Lo que para Acción Nacional significa es pues que no saben honrar la palabra ni aun cuando la sellan con votos en ambas cámaras. Félix Muñiz, de Radio 13. Bien, como decía el clásico, y yo, ¿por qué no? Miren, yo quiero contextualizar, porque pareciera que lo que hablamos el año pasado se olvidó ya en este proceso. Nosotros iniciamos un proceso de grandes reformas para el país. Concretamente, van 18 reformas que no se habían hecho los últimos 90 años. Desde la reforma laboral que envió el presidente Calderón hasta la reforma en telecomunicaciones que está actualmente a debate. Han pasado 18 grandes reformas, cosa que el PRI nos negó cuando nosotros fuimos gobierno durante 12 años. Y nosotros decidimos no actuar con la misma mezquindad con la que ellos actuaron para que a los gobiernos del PAN en los gobiernos del PAN no se cristalizaran estas reformas que sí enviamos. Y ahí está la reforma educativa en competencia financiera, Código de Procedimientos Penales único, energética, en telecomunicaciones a nivel constitucional, por mencionar algunas. Desde el primer momento nosotros hicimos un planteamiento. Para sacar una reforma energética, la única condición que pone el Partido de Acción Nacional es que haya una reforma político-electoral de fondo y que esta reforma político-electoral se traduzca en reforma a la Constitución, reforma a las leyes secundarias y se aterricen en los estados de la República. Por la simple y sencilla razón de que el corazón de la reforma que planteamos era que la democracia que existe a nivel federal ya se trasladara a los estados, en virtud de que en el proceso electoral del 7 de julio del año 2013, pues vimos los excesos de muchos gobernadores al operar en sus estados las elecciones locales y de los consejos electorales que en muchos de los casos negaron la posibilidad inclusive de coaliciones como en Veracruz o en Yucatán o en Quintana Roo. Y vimos tribunales electorales locales pues avalando lo que a su vez aprobaban los consejeros electorales de los estados. Entonces, realmente el corazón de la reforma era buscar
que la democracia llegue a esos estados donde lamentablemente todavía permanecen señores feudales que tratan de controlarlo todo y asimismo imponer a quienes van a seguir gobernando. La única condición fue esa, que saquemos la reforma político-electoral, y no nos hemos movido un solo centímetro de esa condición. Aquí le pueden llamar chantaje, le pueden llamar todo, no ha sido más que la misma que hemos repetido una y otra vez. Son 3 condiciones que deben suceder para que la reforma energética se apruebe. 1, que la reforma político-electoral se aterrice en los estados. 2, hemos planteado que no se pueden reabrir debates de leyes que ya habíamos resuelto en las 2 cámaras y que casi fueron votadas por unanimidad en las 2 cámaras. Entonces, es absolutamente regresivo el plantear, y ese es el debate del 87 de la Ley General de Partidos, que cuando en una coalición un ciudadano vota por un partido, pero como va coaligado, vota por los 2 partidos, o por los 3 partidos, o por los 4 partidos coaligados, cada uno en su logotipo, pues el voto va a contar para el candidato, pero ese voto se va a repartir porcentualmente para cada uno de los partidos. Entonces, eso significa que si votó por los 4, en lugar de que no cuente para ninguno, se le va a dar a cada partido el 25%. Yo quiero ver en la operación de una casilla dividiendo porcentajes de votos para cada uno de los partidos. Entonces es claro que hay un retroceso porque así fue como fue acordado. Ellos argumentan que fue un error, eso es absolutamente falso. El planteamiento que hicimos nosotros en la negociación de la reforma político-electoral era que no existiría la transferencia de votos para darle vida artificial a partidos que no deberían de existir. Y la tercera condición que nosotros planteamos es que los irreductibles del PAN en materia energética pues puedan avanzar, y ya los hicimos públicos, están en la mesa de acuerdo con diputados y senadores, y bueno, nos tiene que responder el gobierno sobre esos temas que nosotros ya pusimos sobre la mesa. Entonces esos son los 3 puntos por los que nosotros iríamos a una reforma energética que por supuesto estamos convencidos de que debe ser posible, que va a generar empleos, que va a generar desarrollo, pero también va a generar muchísimo dinero para el Estado y para los estados, y no estamos dispuestos a que ese dinero sea utilizado en campañas electorales, por eso exigimos la reforma electoral. Félix Muñiz, ahora sí. Sí, senadora Laura, el hecho de que presenten esta omisión por parte del presidente en la reforma energética y que ustedes ahora estén con esta iniciativa de combate a la corrupción, ¿ya en automático se tendría que ir lo de la energética hasta septiembre o todavía sale en algún extraordinario? Eso por una parte. Se supone que hoy en la permanente iban a citar a un extraordinario para sacar coaliciones, a ver del retiro. ¿Qué se tendría que sacar lo de coaliciones para que procediera este extraordinario? A ver, nosotros hemos sido siempre y seguiremos siendo un partido responsable. Debemos llevar a cabo un periodo extraordinario por una simple razón, y esta es la modificación al estatuto del Distrito Federal para que la Asamblea Legislativa antes del 30 de junio pueda equiparar el proceso federal del primer domingo de junio del 2015 al proceso local que hoy en día tendría que ser el primer domingo de julio, es decir, que los podamos armonizar. No puede Acción Nacional estar exigiendo que en los estados de la República que aún no han armonizado sus constituciones locales lo armonicen si nosotros no le damos los instrumentos jurídicos al Distrito Federal para que ellos también lo puedan hacer. En esa parte habremos de cumplir. El tema del artículo 87 de la Ley General de Partidos, eso tiene otras implicaciones que van más bien a honrar la palabra. Nosotros hemos dado todos los pasos necesarios para que México sea un país más democrático, un país más competitivo y de libertades. Nosotros estamos en favor de la apertura en materia energética, pero estamos también a favor de la apertura democrática y de que no se burle al ciudadano y al mandato de la mayoría. Esta es la hora de honrar la palabra.
Si no existe ese compromiso por parte de Acción Nacional, no puede haber diálogo. Esperemos que el PRI no pierda lo más por lo menos. Nada más. A la mesa de debate de las reformas energéticas y a los dos coordinadores preguntarles si ustedes ven resistencia de los gobernadores del PRI a que sus congresos locales puedan homologar sus legislaciones con la federal. Yo he escuchado que hay quienes dicen que el Congreso de la Unión no es el patrón de los congresos locales y que los estados tienen autonomía y soberanía. Y eso desde luego, en eso desde luego que coincidimos en Acción Nacional. Pero aquí estamos hablando de un gran pacto nacional político que las fuerzas políticas nacionales nos dimos. Y eso implicaba que las dirigencias nacionales hablaran no solamente con sus legisladores, sino incluso con sus gobernadores, sus legisladores locales y sus alcaldes. En Acción Nacional así lo hicimos. Tan lo hicimos que básicamente los gobiernos panistas que van a tener elecciones intermedias en el 2015 ya hicieron esta homologación y ya armonizaron sus leyes locales con la reforma federal. Por eso decimos que los pretextos no son válidos, que este es momento de que honremos la palabra dada y escrita. Bueno, nada más un comentario, si me permiten, nada más decir que esta iniciativa que presentamos el día de hoy vamos a pedir que se acumule en el paquete de dictaminación de todas las demás, como igualmente como un irreductible en el tema de combate a la corrupción. ¿Quieres que yo hable? Hablo mucho, pues si quieres. Mira, nosotros hicimos un planteamiento el día de ayer de que es necesario que el PRI y el gobierno entiendan que nosotros sí queremos la reforma energética. Tan es así que la iniciativa que se aprueba fue la iniciativa presentada por el PAN. El detalle está en que necesitamos la garantía de que los beneficios de la reforma energética no van a ser utilizados con fines electorales. Por eso la exigencia de lo electoral. Entonces, pues estamos ahorita en la discusión con ellos para tratar de buscar los mecanismos que nos permitan cumplir, como lo dice el senador, el ex senador y hoy diputado federal, Alberto Villarreal, que nos cumplan con la palabra empeñada, porque realmente en política es lo único que se tiene, no hay otra cosa que valga más allá de cuando uno da su palabra para honrar los acuerdos. Sí, que el PRI honre su acuerdo, que tomamos, que votamos además en las dos cámaras y que podamos seguir avanzando como este es el interés del Partido de Acción Nacional. Y bueno, vamos a estar en espera de que en las próximas horas pues ellos nos den una respuesta al planteamiento que hemos hecho. De hecho, ya más o menos la contestó la senadora Laura Rojas, nada más me gustaría que lo redondeara. Hoy presentan esta iniciativa y ¿cómo la meterían? Porque ya están conformados los 4 dictámenes y me gustaría insistir también en lo que decía mi compañera. Ya está conformada en los 4 dictámenes, pero ¿cómo la van a defender si ustedes no van a participar en estas discusiones? Bueno, en primer lugar decir que esta iniciativa no es una iniciativa de materia puramente energética. Es una materia anticorrupción, es una iniciativa anticorrupción que trata sobre contrataciones públicas en estas entidades. Entonces, es muy probable que la iniciativa se turne a comisiones distintas que las que están dictaminando ahora. Por ejemplo, supondría que tendrá que ser enviada a la Comisión de Justicia y a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, por mencionar algunas. Aunque eso es una decisión de la mesa, me parece que sería lo más lógico. Sin embargo,
En el acuerdo político, como se ha hecho en el procesamiento de otras reformas, lo que estaríamos pidiendo es que salga lo más pronto posible, que salga a la par o un poco después que los dictámenes que se están negociando en las comisiones que están atendiendo las iniciativas que mandó el presidente Peña, y ahí, pues por supuesto que en esas comisiones sí estaríamos participando en su momento, porque insisto, este trabajo que estamos haciendo es en materia de combate a la corrupción, como lo hemos hecho como lo hemos hecho en otras reformas, por ejemplo, en la reforma fiscal, aunque votamos en contra de la reforma fiscal en su momento, sí promovimos una serie de reservas para incluir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, por decir algo. Entonces, es una agenda transversal que el PAN está decidido a impulsar, y estaríamos pidiendo este acuerdo pues de manera con las otras fuerzas. Blanca Becerril, del Financiero. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarle al diputado Villarreal. Entiendo que ayer el senador Preciado anunció que el PAN en el Senado se levantaba de las mesas de negociación y de análisis de la reforma energética. Y usted ayer dijo en diputados que estaban analizando la posibilidad de levantarse. Hoy nos puede decir que también se unen con el grupo parlamentario en el Senado y también se levantan de las mesas de negociación. Y otra pregunta para ambos coordinadores. ¿Se levantan solamente de las mesas de análisis y podrían sí estar presentes en la discusión ante el Pleno de las reformas, de las leyes secundarias de la reforma energética, o no hay manera? Gracias. Yo creo que reformas como la de telecomunicaciones, la energética y otras que ya se aprobaron en su momento requieren el mayor de los consensos. Así lo tuvieron en las reformas constitucionales. Yo no sé si el gobierno esté determinado a sacar una reforma energética sin el respaldo, sin el aval y sin la presencia de Acción Nacional. Nosotros no estamos renunciando a no apoyar o a no promover esta reforma. Lo que nosotros estamos estableciendo es que no podemos en este momento sentarnos con quienes pretenden romper la palabra empeñada y votada en el mes de mayo respecto a la Ley General de Partidos. Es así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Pues que la discusión en materia energética puede esperar, no hay un plazo perentorio, no estamos nadie obligados a que salga mañana. Nadie está diciendo que tenemos un plazo para que haya leyes secundarias y que no puede pasar del verano. Ya lo señaló el propio dirigente nacional de nuestro partido, que esta discusión incluso se puede reiniciar en septiembre. Por eso decía yo que en esta parte es el PRI y el gobierno el que tienen la última palabra. Una es honrar lo que ya hemos dicho, lo que ya hemos suscrito y lo que ya hemos firmado, y desistirse de esta contrarreforma al artículo 87 de la Ley General de Partidos, y la otra es pues esperar a que haya mejores o nuevas condiciones para que podamos estar en el ánimo todos de poder discutir, independientemente de que en estas discusiones pueda haber diferencias, pueda haber controversias. Lo importante y lo que siempre ha caracterizado Acción Nacional es que siempre hemos dado el debate, siempre hemos defendido nuestros puntos de vista y nunca le hemos quedado mal a la sociedad mexicana. Y yo con esto concluyo porque no sé si haya más compañeros, pero tenemos que irnos ya al inicio de la sesión permanente. Pero debo decirles algo. Cuando se discutió la reforma fiscal, algunos dijeron que el PAN se estaba quedando solo. Nosotros no nos quedamos solos, nosotros nos quedamos con los ciudadanos y el tiempo nos dio la razón. Hoy no importa que las otras fuerzas políticas estén impulsando esta contrarreforma al artículo 87, no estamos solos, estamos del lado de los ciudadanos y el tiempo nos va a volver a dar la razón. Muchas gracias y buenas tardes. Sería todo. Gracias, señores.